Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde estamos aprendiendo a construir un coche Bluetooth con la placa Arduino y valiéndonos de un software que es App Inventor 2. Hoy en esta lección vamos a hablar de motores DC y el motor Shell. Por lo tanto, el motor DC es un motor de corriente continua, ¿vale? Denominado también motor DC. Esa es la forma más típica de nombrarlo. Y es una máquina que convierte energía eléctrica pues en energía mecánica, que es a lo que a nosotros nos interesa para mover las ruedas de nuestro coche, provocando un movimiento rotatorio, gracias a la acción de un campo magnético. Tal y como dijimos, no vamos a entrar en más detalles de la construcción interna de un motor DC, simplemente que va a girar en el sentido en el que nosotros le indiquemos. Por lo tanto, el motor DC, la cualidad que tiene es que puede girar en dos direcciones, izquierda, derecha y derecha-izquierda, según nosotros le indiquemos. En definitiva, será la corriente o el amperaje que le pase a ese motor, según le indiquemos, pues girará en un sentido o girará en otro sentido, que es lo que nos interesa. Si lo pensamos bien, para nuestro coche Bluetooth, lo que queremos cuando tiremos el coche hacia adelante o hacia atrás es que las ruedas giren en un sentido u otro sentido. Por lo tanto, en un motor DC, tal y como vemos en la imagen, hará falta que realicemos dos soldaduras. Siempre avisamos con el tema de las soldaduras que en caso de que los niños deban de estar o quieran realizar una soldadura, pueden hacerla, no hay ningún problema, pero siempre a su lado deben estar supervisados por un adulto. Esto es muy importante para evitar pues alguna quemadura de esas dolorosas, ¿no? Un accidente que se pueda producir con nuestro soldador a la hora de implantar el estaño. Bien, también sería adecuado, tal y como vemos en la fotografía, que una vez soldado los cables, recomendamos que soldar un cable rojo y un cable negro. En estos momentos pues da igual el sentido en el que lo pongamos, pero siempre vamos a tener la precaución de que los dos motores pues eh, los tengamos así, es decir, si el rojo está abajo y negro está arriba, pues en el otro exactamente igual. Y para que queden bien fijados y evitar a la hora de tener que conectar los cables, pues recomendamos pues encintarlos para que queden bien sujetos y así evitar pues que se nos pueda romper un cable y tener que volver a soldarlo. Por lo tanto, esto, pues bueno, en nuestro proyecto pues ya podríamos ir haciéndolo, es decir, coger los dos motores y prepararlo con los cables adecuados. Por lo tanto, ya tenemos un trabajo para realizar, dado que a partir del siguiente capítulo pues ya entramos en materia y en práctica, que es lo que nos interesa, pero bueno, en este capítulo que va a ser eminentemente pues teórico, pues ya tenemos una tarea a realizar, ¿no? Preparar nuestros motores. Y bueno, lo que hará que funcionen los motores, tal y como vimos en capítulos anteriores, va a ser nuestro motor Shell L298N, que ya hablamos de él, pero en este capítulo pues toca detallar las cosas que necesitamos conocer para usarlo de forma conveniente. Bien, en primer lugar, comentar que los motores, pues bueno, los vamos a conectar aquí a la salida de motor A y salida de motor B. En la anterior diapositiva veíamos que teníamos que soldar cables, por lo tanto tendremos dos puntas, un positivo y un negativo. Vale, tenemos ahí las puntas.
con nuestros colores, ¿no? El positivo en rojo y el negativo en negro. Bien, pues lo que haremos es conectar a la salida de motor A y salida de motor B, pues nuestros motores. Inicialmente da igual que pongamos aquí el rojo y aquí el negro, pero bueno, vamos a procurar que si aquí ponemos el rojo y aquí el negro, pues aquí sea el rojo y aquí sea el negro. De todas maneras, eso no tenemos ningún problema, porque si luego viéramos que nuestro motor, pues las dos ruedas, cuando las probemos de forma simultánea, giran al revés, lo podemos cambiar o bien por software o bien simplemente pues cambiando lo que son los cables de uno de los motores. No tenemos ningún problema, algo muy fácil. Quien no haya utilizado nunca este tipo de conector, pues simplemente tenemos un destornillador, ¿vale? En este caso nos fijamos en la punta, si vemos que es de estrella o es plano. Si es plano o es de estrella, pues utilizaremos el destornillador adecuado. Simplemente levantamos lo que sería el tornillo, lo vamos desatornillando y nos quedará un hueco donde colocar los cables. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, ya sabemos dónde conectar nuestros motores. Salida de un motor, salida de otro motor. Por otro lado, vamos a tener una serie de conectores donde vamos a poder, pues bueno, en nuestro coche Bluetooth, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una entrada aquí en BIN, que lo hemos marcado así en rojo, de lo que va a ser el positivo, ¿vale? El positivo de la fuente con la que alimentemos. Si estamos utilizando pilas, pues el positivo del portapilas lo vamos a conectar en este conector. Y el negativo o masa lo vamos a conectar aquí en GND. Lo conectaremos aquí. Por lo tanto, estas van a ser nuestras entradas y salidas, como ya veremos, de lo que va a ser la alimentación. Por lo tanto, bien sencillo, de nuestro portapila a positivo y a negativo. Bien, luego ya hablaremos de V lógico. Por otro lado, si queremos tener activado lo que es el motor A y el motor B, vemos que hay unos jumpers de activación. Los vemos aquí, ¿veis? Este y este. Estos jumpers, se sacan muy fácilmente, simplemente o bien con la mano estirando hacia arriba, o si tenéis un poquito de dificultad, pues con mucho cuidado pues metéis un destornillador plano aquí, intentando por la parte de abajo, presionamos un poquito y veremos cómo sube un poco hacia arriba, con lo cual luego no vamos a tener ningún problema en poderlo sacar. Es decir, esto ya a vuestro criterio como queráis sacarlo. Pero en las diferentes pruebas que vamos a hacer, pues bueno, en el próximo capítulo que probaremos uno de los motores, o sea, un motor cada vez, probaremos los dos, pero de uno en uno. Pues bueno, si tenemos activo el motor A, pues lo pondremos así, y si vamos a dejar desactivo el motor B, pues simplemente lo sacaremos y bueno, colocaremos una de las patitas, las colocaremos aquí para que la otra quede fuera, con lo cual, como no está puesto en las dos, ¿vale? En los dos que hay, pues no estará conectado. Lo ponemos en la parte de arriba, más que nada para no perder el jumper. Esto lo veremos más claramente pues cuando hagamos ya el montaje. En el próximo capítulo vamos a verlo. Entonces lo haremos y ya está. Simplemente esto sería para activar los jumpers. Y por otro lado tenemos cuatro entradas, ¿no? Numeradas como IN1, IN2, IN3 y IN4. Bueno, pues aquí es por donde digamos vamos a pasar lo que va a ser el motor, y es el que va a controlar realmente el giro del motor. Estos pines los conectaremos a pines digitales, hablamos de que habían pines analógicos y pines digitales, pues los conectaremos a los pines digitales, los que decidamos en su momento, de nuestra placa Arduino. Por lo tanto, el IN1 y IN2 controlará el motor A y el IN3, IN4 controlará lo que es el motor B. Por lo tanto,
estas dos entradas ya veremos que podemos enviar voltaje o no, o sea, pueden estar activas o no pueden estar activas, y dependiendo de ello, pues el motor pues girará en un sentido o girará en otro sentido. Van a ser las entradas con las cuales controlaremos nuestro motor. Acordaos que nuestro motor estará conectado aquí y aquí. Bien, ya nos queda poco por ver. Simplemente vamos a comentar lo del jumper regulador y el V lógico, que es lo que nos quedaría, y para ello vamos a la siguiente imagen. En esta imagen, pues bueno, esto es lo que teníamos antes y hablamos del jumper regulador. Mirad, si el jumper regulador está cerrado, es decir, está colocado, tal y como vemos aquí, que es como lo vamos a dejar en nuestro coche Bluetooth, vamos a activar el regulador de tensión del L298N. ¿Qué significa esto que vamos a activar el regulador de tensión? Pues que vamos a conseguir, teniendo este jumper colocado y con nuestra entrada, la que le demos por aquí, por VIN y GND, el voltaje que va a entrar en nuestro motor Chiel, pues vamos a tener aquí, justo aquí, una salida en el V lógico, aquí, una salida de 5 voltios. Pues fijaros, nuestro Arduino funciona con 5 voltios. Y esto es perfecto, porque de esta manera podemos alimentar mediante el V lógico nuestra placa Arduino. Nosotros ya adelanto que vamos a utilizar una sola entrada de alimentación, y con ello tendremos que alimentar tanto nuestra placa Arduino como nuestro motor Chiel como nuestro Bluetooth HT-06. Por lo tanto, como lo vamos a hacer de esta manera, nuestro jumper regulador estará puesto, estará conectado, la entrada que le demos aquí de voltaje tendremos aquí una de 5 voltios que irá a parar lógicamente a nuestra placa Arduino, con lo cual con nuestra propia fuente que vamos a meter por aquí de voltaje, pues vamos a conseguir también alimentar nuestra placa Arduino. Y como nuestro Bluetooth estará conectado a la placa Arduino, pues tendremos todo perfectamente alimentado. Bien, pues hasta aquí llegamos. Espero que todo haya quedado claro. De todas maneras, conforme vayamos construyendo y utilizando los diferentes componentes, pues iremos hablando del tema y cómo conectar. Pero bueno, simplemente ver el vídeo con detenimiento, saber para qué se utiliza cada una de los pines o jumpers que tenemos, y así cuando llegue el momento de construir el coche completo, pues podremos entender mejor. En el próximo capítulo vamos a ver cómo, tal y como he dicho antes, cómo probar los diferentes motores, un motor cada vez. No vamos a probar de momento los dos motores simultáneamente, que eso lo dejaríamos para el siguiente, con lo cual ya vamos preparando lo que va a ser nuestro coche. Entonces, en el siguiente prepararos, en el siguiente capítulo, porque ya vamos a empezar a hacer práctica, a conectar cosas y a hacer circuitos, vamos a tener que hacer programación con el IDE de Arduino. Aprenderemos las sentencias implicadas para poder realizar el coche Bluetooth de forma apropiada, y ya entramos ahí en batalla con nuestro coche Bluetooth. Por lo tanto, damos por finalizado este capítulo y nos vemos en el siguiente.